Hola a todos, somos el grupo número uno, conformado por Eduardo Mezquita, Nicolás Andrade y Juan José Arevalo, y les vamos a explicar acerca de la tabla periódica que la tengo acá en mis manos. Para comenzar, debemos saber que el desarrollo de la tabla periódica moderna se comenzó a dar desde el siglo XIX, cuando los químicos buscaron agrupar los elementos partiendo de sus masas, teniendo en cuenta sus propiedades. El primero de estos químicos fue Johann Wolfgang, quien propuso organizar los elementos conocidos en conjuntos de tres, con propiedades similares. A esto se le llamó la teoría de las tríadas. Hacia 1843 se habían identificado 10 tríadas, pero algunos elementos se agrupaban en grupos de A4 e incluso de A5, mostrando inconsistencias en la teoría de Dobereneire. No obstante, se continuó estudiando la masa de los átomos de distintos elementos como manera de organizarlos, llevando a la teoría de las octavas de John Newlands en 1864. Esta establece que si se ordenaban los elementos conocidos hasta el momento, cada octavo elemento mostraba propiedades similares. Pocos años después, en 1869, dos químicos propusieron un modelo de organización de elementos de forma independiente pero similar, agrupándolos en una tabla por sus masas, añadiendo una nueva filocolumna cada vez que las propiedades de los elementos se repetían o se hacían similares. Los químicos fueron Mendeleev y Meyer. El primero diseñó una tabla que ofrecía claras ventajas sobre el segundo. Por un lado, dejó espacios entre elementos aún no descubiertos, prediciendo sus propiedades de acuerdo con el grupo que se ubicaba. Para 1900 ya había más de 90 en su tabla. A pesar de esto, organizar a los elementos por su masa atómica mostraba algunas incongruencias. Un ejemplo es el argón, que debería estar en el lugar del potasio de acuerdo al modelo, al tener menor masa que este último, pero que no comparte propiedades con el sodio y el litio. Estas continuaron hasta 1913 cuando Henry Moseley, un químico inglés, descubrió una correlación entre lo que él llamó número atómico y la frecuencia de los rayos X que se generaban al bombardear un elemento con electrones de alta energía. Esto lo estableció con la siguiente ecuación, donde V es la frecuencia de los rayos X emitidos y A y B son constantes para todos los elementos y Z es el número atómico. Encontró que este último aumentaba casi en el mismo orden que la masa atómica, con algunas excepciones que solucionaban las incongruencias del modelo anterior. Es así como se establece el número atómico como propiedad periódica que define el orden de los elementos en la tabla. Además, se evidenciaban tres aspectos de distintos conjuntos de elementos en la tabla actual. Por un lado, se evidenciaba la naturaleza y disposición de los elementos con los metales, metaloides, no metales y gases nobles. También se divide en 18 grupos que pueden numerarse en números arábigos o romanos. Además, se puede hacer una clasificación en elementos representativos, gases nobles, metales de transición y elementos de transición interna. Por otro lado, se observan 7 periodos correspondientes a los 7 niveles energéticos de los electrones propuestos por Niels Bohr. Finalmente, también se ve una clasificación en bloques por la configuración electrónica, teniendo el bloque S, el SP, el D y el F. Teniendo en cuenta lo anterior, la tabla periódica evidencia la periodicidad de las propiedades de sus elementos. Primero, el número atómico describe el número de protones de un átomo de un elemento determinado y el número de electrones en un átomo neutro. Como ya se mencionó, se representa con la letra Z. Crece hacia la derecha y abajo de la tabla, al igual que los grupos y periodos. Segundo, la carga nuclear efectiva es la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones, teniendo en cuenta el efecto de apantallamiento que estos últimos presentan. El efecto de apantallamiento se da porque las fuerzas de repulsión entre los electrones que pueden llevar a facilitar la extracción de alguno de un átomo. Crece en la tabla periódica hacia arriba en un grupo y hacia la derecha en un periodo. Esto debido a que hay menos electrones en el primer caso y en el segundo los electrones se acercan más al núcleo, aumentado su atracción hacia este. Tercero, el volumen atómico se obtiene por una relación entre la masa molar y la densidad de un elemento. Representa el espacio de las densidades electrónicas de cada elemento. Cuarto, el radio atómico, que se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos metálicos adyacentes, o dos átomos del mismo elemento que conforman una molécula diatómica. Aumenta contrario a la carga nuclear efectiva, es decir, hacia abajo en un grupo y hacia la izquierda en un periodo. Quinto, el radio iónico es el radio de un catión o de un anión, es decir, de un átomo con carga que ha ganado o perdido electrones,
Crece hacia abajo por la aparición de nuevos niveles energéticos en un grupo, pero en un periodo varía, especialmente en los elementos no metálicos, que pueden formar distintos aniones o cationes. Sexto, la energía de ionización es la energía mínima necesaria para quitar un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental o basal. Se utiliza el gas porque en esta fase hay mayor distancia entre los átomos o moléculas, evitando y reduciendo fuerzas e interacciones entre estos. Usualmente se expresa en kilojoules sobre mol y manifiesta su periodicidad igual que la carga nuclear efectiva. Séptimo, la afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso y basal acepta un electrón para formar un anión. Crece de la misma forma que la energía de ionización y la carga nuclear efectiva. Octavo, la electronegatividad y su homóloga, la electropositividad, determinan la capacidad de un átomo de un elemento determinado de atraer o perder electrones cuando forman un enlace químico con otro elemento. La electronegatividad aumenta con la carga nuclear efectiva. En ese sentido, la electropositividad aumenta con el carácter metálico, es decir, en dirección contraria a la electronegatividad, pues los metales tienen la tendencia a donar electrones en un enlace.